Hola amigos. Ayer Occidente dio un paso más hacia la guerra nuclear. No tiene otra explicación la rueda de prensa que ayer dieron tres personas absolutamente irrelevantes y que no representaban a nadie. Solo representaban al nazismo instalado en sus naciones, y en una declaración conjunta, dijeron que los actores autoritarios están desafiando los intereses, valores y principios democráticos. Y enfatizaron que Rusia y China representan una amenaza para la estabilidad de los países de la Alianza y el bloque comunitario. Estos eran, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que eran los representantes de la OTAN y la Unión Europea. Firmaron este martes una declaración conjunta de 14 puntos, que tiene como fin promover y salvaguardar la paz, la libertad y la prosperidad en la zona euroatlántica. El documento, que busca llevar la colaboración entre ambas organizaciones al siguiente nivel, fue suscrito en la sede de la Alianza en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y ojo al término que usaron: pasar al siguiente nivel. Algo que parece que está más que preparado y organizado, ya que todas las noticias llevan a la misma conclusión, destacando la principal y más inmediata, que es volver a rearmar a Ucrania todo el material perdido hasta la fecha. Y da la impresión que la OTAN se está preparando activamente para seguir el camino de Napoleón y Hitler, tal como lo aprecian en un artículo en la edición francesa de Le Point. Contra un paisaje helado salpicado de abedules y coníferas, los soldados de infantería salen de un vehículo blindado de transporte de personal y se adentran en el bosque, cubiertos de nieve hasta las rodillas. El ejercicio Wintercamp, en Estonia, a 100 kilómetros de la frontera con Rusia, pone a prueba a las tropas de la OTAN en condiciones invernales extremas. Así comienza un artículo publicado por la edición francesa de Le Point, que relata el difícil día a día de 1.300 militares británicos, franceses y estonios, que pasan por la escuela de supervivencia como parte de los ejercicios interaliados anuales. Según explica el autor del material, el propósito del evento viene dictado por la especial preocupación por el hecho de que Rusia ha trasladado a más de 100.000 personas más al sur, alrededor de Ucrania, en protesta por la presencia militar de la OTAN en sus fronteras. Esta maniobra es una oportunidad para demostrar que somos capaces de trabajar en las condiciones más difíciles, en el frío y en el bosque. Y para demostrar que podemos hacer frente a cualquier prueba que se avecina, la publicación cita las palabras del teniente coronel británico Simon Ward, comandante del batallón franco-británico, desplegado como parte de la OTAN en Estonia. El inglés, sin embargo, admitió honestamente que sus luchadores se cansan un poco mientras se mueven bajo el peso de la armadura y las armas, moviéndose hasta la cintura en la nieve. Pero, según otro oficial, el coronel francés Éric Mauger, los participantes en los ejercicios están seguros de que en realidad no serán enviados a combatir. No estamos aquí para provocar a los rusos, nuestras maniobras son preventivas, disuasorias y no agresivas. Pero estamos listos y podemos resistir mientras esperamos refuerzos. Y entonces a mí me surge la pregunta, ¿serán esos refuerzos que esperan, para pasar al siguiente nivel? Pero sigamos. El ejercicio del campamento de invierno de la OTAN se planeó específicamente para el inicio del invierno con el fin de probar la resistencia de los soldados y el equipo en condiciones mucho más extremas a temperaturas de hasta 25 grados bajo cero. Ya que son los soldados previamente entrenados solo en condiciones semidesérticas, en el Sahel, donde han estado desplegados desde 2013. Aquí la primera dificultad es el clima severo y el terreno muy pantanoso, que nos impide maniobrar y corremos el riesgo de quedar empantanados, enfatiza el capitán Julien del 5º Regimiento de Dragones, temblando de frío en su uniforme de gala. Pero esto templa nuestras tropas, que han estado acostumbrados a operar en Malí o Níger durante años. El verdadero problema de los soldados de la OTAN, que no están acostumbrados a las heladas del carril central, es que su equipo, como se vio después,
no está adaptado en absoluto para trabajar en las heladas. Los vehículos blindados franceses modernos ya están atrapados en la nieve. 12 tanques Leclerc no se pueden mover, las orugas se atascan. El teniente coronel Nicholas, subcomandante del grupo de batalla franco-británico, afirma que el frío gélido paraliza no solo a los vehículos blindados franceses, sino también a los británicos. Sorprende el analfabetismo histórico del mando de la OTAN, que contrariamente a las leyes de su propia lógica, mientras se prepara para luchar con Rusia, y les esperan los rusos. Después de todo, no pueden dejar de saber sobre el destino poco envidiable de aquellos cuyos pasos pretenden seguir. Ejército sueco de Carlos XII del siglo XVIII, soldados de Napoleón en el siglo XIX, y finalmente, el ejército de Hitler en el siglo XX, todos ellos destruidos tras la intervención del general Morozov, que se pronunció del lado del ejército ruso. Por cierto, no solo en el flanco norte europeo del frente de la OTAN, la situación es difícil para los soldados de la Alianza del Atlántico Norte, en el sur de Europa. Los soldados franceses estacionados en Rumanía tienen frío y hambre, informó Mediapart en noviembre del año pasado. Ahora solo falta ponerle contexto a esta información y a la rueda de prensa de ayer de los Tres Mosqueteros, cuando comunicaron que pasaban a un nuevo nivel, para percatarnos de que la cosa ya no es de broma. También ocurren cosas fuera de Europa, como que Estados Unidos está valorando muy seriamente entrar en guerra con China incluso aunque le costaría la mitad de sus submarinos, y además se ha dado una anécdota curiosa con Taiwán, que envió por error misiles antibuque estadounidenses a China, en el curso de los intentos del ejército taiwanés de enviar misiles de crucero antibuque estadounidenses a Suiza. Para reparar giroscopios, presumiblemente, estamos hablando de mejorar los misiles, y hacerles el mantenimiento. Las autoridades de la isla cometieron un grave error. Y por razones desconocidas enviaron misiles al territorio de la República Popular China, donde estos últimos, por razones obvias, fueron arrestados. No estamos hablando de nuevos misiles, sin embargo, China bien puede usar los sistemas electrónicos de estos misiles para estudiar las frecuencias en las que operan estos últimos, lo que permitirá contrarrestarlos de manera efectiva con la ayuda de la guerra electrónica. Según datos preliminares, el motivo de tan grave error de Taiwán fue la alineación incorrecta de la cadena logística. En particular, por razones desconocidas, el cargamento de misiles fue enviado al territorio de Suiza a través del territorio de China, donde durante la inspección, resultó que eran armas para Taiwán. Taiwán aún no ha hecho ninguna declaración para aclarar completamente la situación. Y siguiendo con China, hay que decir que científicos chinos han anunciado el desarrollo de un dron que puede permanecer en el aire para siempre. Según la edición de Hong Kong de SCMP, científicos chinos han anunciado que han logrado crear un dron que puede mantenerse en el aire para siempre gracias a rayos láser de alta energía. La publicación señala que en muchos países se está trabajando en la creación de potentes sistemas láser para la destrucción de drones, pero en el Imperio Celestial decidieron utilizarlos para otros fines. El nuevo dron fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica del Noroeste de China, dirigidos por el profesor Li Shuelong. La esencia del desarrollo de los científicos chinos es que el rayo láser se usa no solo para rastrear el dron, sino también para alimentarlo de forma remota. Para ello, se instaló en el dispositivo un módulo de conversión fotoeléctrica, que convierte la energía lumínica en electricidad. Los científicos dijeron que las pruebas de drones eternamente colgados en el aire fueron exitosas y pudieron proporcionar transmisión inalámbrica de energía a una distancia considerable. La Universidad Politécnica del Noroeste de China señaló que el desarrollo de nuevos drones, en los que los científicos han combinado con éxito el proceso de carga autónomo con la tecnología inteligente de transmisión y procesamiento de señales, ha demostrado el potencial de resistencia ilimitado de los drones con unidades ópticas. Los científicos chinos afirman que el nuevo dron está equipado con un mecanismo para ajustar automáticamente la potencia del láser a un rango seguro si se detecta un obstáculo en la trayectoria del haz. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.